Bueno, a ver, Molina. Me toca hablar. Varias cosas. Primero, si Zaffaroni no quería decir nada, Dios mío, cuando quiera hablar. Sí, señor. Estaba muy enojado Zaffaroni. Y creo que tiene razón. En segundo lugar, me preguntaba mientras escuchaba esto qué significa que el que las hace las paga. ¿No? El que las hace las paga es abrir la puerta para que todos le pateemos la cabeza a todos, para que todos linchemos a todos. Digo, significa más violencia. Si es eso, no quiero eso, indudablemente, y no quiero eso para mi país, y no quiero eso como Estado. Después hacía otra reflexión, mientras veía el informe, ¿no? La ética de la lengua, ¿no? Todos hemos estudiado, una de las materias que tenemos es ética en las universidades, en los profesorados, ¿no? Y me parece que tenemos que empezar a aportar a la ética de la palabra. No podemos decir cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento, porque lo que generamos puede ser trágico como esto que está pasando, ¿no? Que alguien se tome lo que dice el otro para ir a reventar a otro. Entonces esto, para mí esto es grave, ¿no? Yo coincido con una frase que dijo el senador Aníbal Fernández. Digo, no podemos banalizar los temas que le contestó al periodista, no podemos seguir banalizando los temas. El tema de las adicciones no es un tema para banalizar, el tema del narcotráfico no es un tema para banalizar, ¿no? La justicia no es un tema para banalizar. Entonces nosotros tenemos que ser muy éticos. Miren, voy a decir algunas frases bíblicas, ¿no? Santiago, en la carta de Santiago, dice que el pecado más grave lo cometemos con la lengua, y tenemos que cuidarnos de cómo anunciamos, cómo comunicamos, y no solamente los periodistas, también los que somos comunicadores, ¿no? Porque yo ahora estoy diciendo algo, la presidenta dice algo, los que tenemos la palabra tenemos que ser muy éticos, muy prudentes y muy morales. Sandra, me acordaba del mobiliario que tuvimos acá alguna vez diciendo las palabras no matan, ¿te acordás? Muy enojado. Sí. Bueno, viendo el informe y además viviendo en este país y trabajando en este programa donde seguimos tanto cerca a los medios, a mí no me cabe duda que esto, bueno, es multicausal, seguramente es complejo, es una realidad compleja, me refiero a los linchamientos, pero tampoco a mí me cabe ninguna duda que esto es el caldo de cultivo de esa frase con la que salió al ruedo Sergio Massa. Y además tampoco pasa inadvertido que hay un reagrupamiento de medios de comunicación y que todos están bancándole y dejándolo bien parado y acompañándole la cantinela a Sergio Massa. Ayer con ese concepto primitivísimo de que el que las hace las pagas. Ayer estuve viendo a la noche un debate sobre este tema y lo vi a Juan Carlos Bloomberg, que está, porque ahora empezaron a aparecer los voceros de esta de mano dura, del endurecimiento de leyes, que yo no comprendo en realidad. Primero que en el programa en que lo vi, que era Intratables, no lo presentaron, con lo cual la audiencia no sabe que ese señor al que va a escuchar ya presentó un petitorio de 7 puntos, los últimos parches que se hicieron en el actual Código Penal tuvo que ver con eso, que eso fracasó. Y tampoco sabe esa gente que ese señor, que estaba muy dolorido porque le habían matado a un hijo en un secuestro extorsivo, cuando tuvo que opinar sobre un asesinato que pasó muy enseguidita de que sucedió lo del hijo, como fue el asesinato de Sebastián Bordón, un adolescente al que lo mató la policía de Mendoza. Tampoco sabe la audiencia que ese mismo señor dijo que bueno, que eso era un caso distinto, porque el pibe seguramente estaba borracho o se había drogado. Es decir, minimizando y discriminando a las víctimas. Y tampoco sabe esa gente, y con esto cierro, que el abogado querellante de Bloomberg en la causa por Axel Bloomberg fue Roberto Durrié, que es quien está aconsejando ahora a Massa sobre el tema del Código Penal, pero que además fue subsecretario de Justicia de Videla. Es esa gente la que está atrás de todo esto. Ahora, volviendo, Molina, ahora que Sandra nos recuerda el caso de Bordón y la discriminación a los chicos con problemas de adicciones y eso, y con tantos años digamos, mi pregunta es, ¿estos linchamientos son algo nuevo? ¿Es algo que vos ves? No hace falta por ahí que el linchamiento sea físico, ¿no? Sí, no, a ver, hay un linchamiento con la lengua,
¿no? Lo que hablábamos, o sea, este castigo constante hacia el otro, la estigmatización, ¿no? Hacia el pobre, hacia el adicto, eso también es un linchamiento, ¿eh? El programa nuestro se llama Recuperar Inclusión, quiere decir que hay exclusión. Ayer la presidenta también fue clarísima cuando dijo, aquel que se siente que vale 2 pesos, ¿por qué va a sentir que el otro vale más de 2 pesos? ¿No? Entonces, digo, en esto tenemos que, como Estado, tenemos que trabajar muchísimo. Decir, bueno, a ver, mira, a mí me pasó una cosa en Jujuy, me encontré con un grupo de chicos adictos, ¿no? Uno que, nada, fuerte, uno los tiene delante y es fuerte, y estaban consumidos, ¿no? Estaban con droga encima. Entonces le pregunto, bueno, ¿y cómo se soluciona? Y una de las respuestas que me dio es, se paró, abrazó a otro que también había fumado Paco y que estaba pasado, y se puso a llorar y dijo, que él se sienta importante, que él se sienta importante. Entonces me parece que esto es la inclusión, hacer sentir al otro valioso, importante, volver a recuperar lo que perdió, o de lo que fue expulsado, descartado, ¿no? Que vuelva a pedir la educación, el deporte, el sentirse en casa. Digo, eso es lo que tenemos que proponer. Por eso les digo, es muy peligroso como comunicador. A mí me encantaría escucharlos diciendo, bueno, hoy lo decía la presidenta, nada se dijo del plan Recuperar Inclusión. En ningún medio salió. El tema era lo que decía ella, ¿no? Entonces, volver a esto, a hacer que los otros son valiosos, a las buenas noticias de Francella, ¿no? Sí. Ojalá que el efecto Francella se reproduzca. ¿Nora? Sí, primero una cosa con respecto al rol de los medios y a cómo plantean los temas. Esta tarde en el online de Infobae el título de una de las notas es Justicia por mano propia o delito. Fuerte debate sobre la polémica por los linchamientos. No es justicia por mano propia, es un delito. No hay una disyuntiva acá para plantear. Acá hay un delito que cometen quienes linchan a una persona sospechosa de haber cometido un delito menor, digamos, aunque sea mayor, digamos, pero el planteo que se hace, y siempre son vecinos, ¿no? Son vecinos los que atacan. El atacado es un chorro. El atacado es un delincuente y el vecino es un vecino que se defiende legítimamente porque es supuestamente legítima defensa, como llegó a decir Maslatón, este hombre que proviene de la UCD, es concejal de la Ciudad de Buenos Aires, que llegó a decir directamente que había que matar. Ante la posibilidad de encontrar a alguien infragante, había que matar. Esto infragante quiere decir haciendo cualquier cosa que pueda transgredir la ley, ¿no? Mínimamente. Esto genera realmente alimenta y naturaliza y justifica esa violencia, lo que decía Lotos Viazda. ¿Y quiénes son los voceros de esto? Sumando lo que decía Sandra, Gabriel Dreyfus. Gabriel Dreyfus, además de un exitoso publicista, fue candidato de Luis Abelardo Patti. No es que es un señor ciudadano que es preocupado por el cumplimiento de la ley. Compartía la fórmula. Compartía la fórmula en la provincia de Buenos Aires con Luis Abelardo Patti. Entonces estamos hablando de alguien que llega a asociarse y pretende ser legitimado por el voto popular a un torturador condenado hoy por delitos de lesa humanidad. Entonces de esto estamos hablando, ¿no? Entonces, eso realmente, a mí me provoca miedo el discurso, me provoca realmente temor porque es el retroceso más absoluto, no es ni el código de Hammurabi, es antes, porque no es ojo por ojo. Esto no hay proporcionalidad ninguna en la discusión, no hay discusión posible. Lo único que se puede hacer en un Estado de Derecho es condenar esta barbarie. Y lo más terrible es que quienes naturalizan esto son quienes dicen que no se respeta la institucionalidad y que está en riesgo supuestamente la vida democrática. Entonces me parece que eso es lo terrible. Pero le quería hacer una pregunta a Molina. Con respecto justamente a esto que vos decías que, bueno, los medios no informaron, lo que se invisibilizó de lo que se anunció ayer. Concretamente, es una inversión fabulosa, ¿no? Para los términos habituales de lo que se ha asignado en la Argentina. ¿En qué se va a hacer con esos 2.000 millones de pesos? Sí, más que la inversión monetaria, que es muy importante, a ver, 2.000 millones de pesos en prevención y en asistencia es mucho. Digo, lo que ayer se presentó fue un cambio de paradigma, ¿no? Ya empezamos a hablar del adicto y del problema de las adicciones, ¿no? Como un problema de salud social que va rompiendo redes, y es ahí donde tenemos que trabajar. Esto es una mirada distinta,
¿no? Ya no miramos al otro como un adicto, lo miramos como un sujeto de derecho. Por lo tanto, digo, va más allá de que lo curo y lo mando a la calle. El Estado entonces lo desintoxicás y a la calle. Esto es mucho más, es mirar el antes, por qué llegó a esto, es aportar en el momento y decir, bueno, a ver, ¿y qué futuro nosotros le proponemos a este joven o a este adulto? Hoy tuvimos en el Ministerio de Trabajo firmando un convenio con... ¿no? En el mundo del trabajo hay muchísima gente que está consumiendo. Bueno, ¿qué futuro le proponemos? ¿Qué herramienta le damos para que pueda construir su felicidad, ¿no? Entonces, esto fue lo que se planteó ayer en el marco. Después se dijo, bueno, para esto vamos a invertir, ¿no? 2.000 millones. Que en el fondo no está poniendo 2.000 millones nuevos, están distribuidos. El rol de la CEDRONAR es articular con todos los ministerios, ¿no? Que eso se haga efectivo. La CEDRONAR tiene que ser un rector de las políticas en adicciones. Y eso es lo que se propuso ayer. Entonces se propone trabajar mucho la prevención con centros de día, ¿no? Lugares donde queremos revitalizar la cultura, el deporte, el apoyo en el estudio, que esté abierto todo el día, que se sientan recibidos, ¿no? Con toda la tecnología de los NAC, ¿no? Y por otro lado, sí, hay gente que necesita un servicio específico, que son las casas educativas terapéuticas. Son espacios de recibimiento, de acogida, donde queremos potenciar la formación, la capacitación. Estos chicos tienen, acá está la responsabilidad social de las empresas, tienen que salir preparados para trabajar. Bueno, por supuesto que el deporte, y no solamente el fútbol, ¿no? Uno por ahí se encasilla con el fútbol porque, no digo, de toda la variedad que hay en el deporte y que promociona la vida, y que promociona la alegría, y que promociona el compartir, todo esto que fueron, no sé si vieron la propaganda de los chicos que mezclan alcohol con pastillas, ¿no? Las que están tomando del tetra, ¿no? El final es que el chico se saca su capucha, que es lo oscuro, lo oculto, ¿no? Y termina sonriendo, ¿no? Esa es la propuesta. Y la terapia. No nos puede faltar el equipo que sabe trabajar en esto, pero interactuando con los otros agentes, interactuando con el recibimiento, con el deporte, con la cultura, con el estudio, ¿no? Esto es lo que ayer se propuso. Acá intervienen todos los actores, todos los organismos nacionales, los organismos provinciales, los organismos municipales, las ONG, las iglesias. Hay un montón de gente trabajando. Ustedes no saben el trabajo que hace la militancia, ¿no? Que hacen los jóvenes en los barrios donde nosotros no llegamos, ¿no? Bueno, a eso apostamos. Este plan apuesta a eso, a incluir a todos, ¿tá? Y a incluirnos a todos a trabajar por esto. Ahora, también es la militancia de las distintas fuerzas políticas, De no todas. Solo las fuerzas kirchneristas. Están todos convocados y estamos trabajando con todos, ¿no? Estamos trabajando con los gremios, ¿no? No, estamos con todos. Y ayer en el acto se reflejó en algunos referentes, ¿no? Estaban los chicos del PRO, los chicos de la UCR, los chicos de Unidos y Organizados, los pibes de la Cámpora. Había movimiento. Miren, y saben que estos pibes irradian alegría. Uno los ve y te dan ganas de hacer cosas. Yo cuando me siento con ellos y los escucho, digo, bueno, no, pero apostemos, ¿qué necesitamos? Vamos por más, ¿no? Y esto es lo bueno. ¿Cintia? Sí, un breve punteo y una pregunta. Acá me parece que sobre los linchamientos y la prevención hay una confusión, por llamarlo de alguna manera, de una sociedad permeada por el miedo que confunde el daño a la propiedad privada con el daño a la vida, ¿no? Porque si las personas, estos jóvenes que cometieron o intentaron cometer robos son ladrones, ¿qué son los que los lincharon, ¿no? Entonces me parece que hay una equiparación y ahí es donde es muy grave el rol de los medios porque genera criminología mediática que asimila el daño a la propiedad con el daño a la vida e instala esta idea que está permeada en esta sociedad, fundamentalmente en las clases medias, del Estado policial, ¿no? Cuando ellos dicen hay ausencia del Estado, en realidad lo que dicen es hay ausencia de un Estado policial y probablemente así sea, porque el Estado policial es aquel que donde está la avenida, de un lado los buenos, del otro los malos, nosotros somos los buenos, los otros son los malos, tenemos derecho a castigar a los malos. O sea que en realidad permea a un grupo de la sociedad que ya es fascista de antes. Sí, pero digamos, eso hace, el eje mediático es muy grave porque fogonea permanentemente esa mirada del Estado policial, a contramano de lo que impera en este tiempo, que es el Estado de Derecho, las garantías constitucionales, el debido proceso, el
el principio de inocencia. Parecen cuestiones complejas, y efectivamente lo son, pero me parece que es nuestra responsabilidad visibilizarlas. No es lo mismo que te intenten robar o que entren a tu casa y haya una situación de legítima defensa a salir a patearle en la cara a un pibe hasta matarlo. La legítima defensa termina cuando termina el peligro de la agresión. Hace un tiempo fue un paro de colectivos por este colectivero que estaba haciendo el recorrido de prueba, y lo que ocurrió fue que el policía que había visto la situación dentro del colectivo dio la alarma, los ladrones o quienes que estaban cometiendo los robos salieron corriendo, el policía los persigue, se produce el tiroteo y ahí matan al colectivero. Entonces me parece que ahí es donde hay que hacer eje, ¿no? En más Estado de Derecho, menos Estado de Policía. Un Estado de Policía ausente es bienvenido. Lo que se necesita es fortalecer el Estado de Derecho, y aquí es el planteo sobre cómo se fortalece el Estado de Derecho, ¿no? Y también la pregunta, yo recuerdo en este momento la frase de Camilo Blajakis, el poeta villero, como le llaman, diciendo: nosotros no necesitamos más policías en la villa, lo que necesitamos es más asistencia social. Entonces esos barrios pobres donde sí hay situación de Estado ausente, donde sí hay situación de violencia, como dice Zaffaroni, no salen de los barrios pobres a matar a la clase media. Eso no está pasando. Sin embargo, la mirada mediática es lo opuesto. ¿Cuál es la mirada sobre la prevención, ¿no? La prevención del delito que genera, la prevención social que genera prevención del delito sobre las adicciones? Sí, antes de responder, digo, cuando dicen un Estado ausente, ¿qué es un Estado ausente? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Ah? ¿Cuántos centros de acceso a la justicia hay? ¿No? ¿Cuántos SIC hay? Digo, porque tampoco Argentina es el conurbano, ¿eh? Y tampoco Argentina es la mirada de los medios masivos que hoy nos van manejando la agenda. En cuanto a la prevención, digo, a mí me gustaría que cada vez que pidan un patrullero o más gendarme, pidan una plaza, pidan una sala de música, o sea, que sea equiparable. Te damos un patrullero, pero también armamos un centro de prevención, ¿no? Y creo que es eso, creo que todos tenemos la responsabilidad de trabajar, todos prevenimos, previene la madre y el padre, previene la escuela, previene la policía, previenen los vecinos, no linchan, previenen, ¿no? Lo decía clarísimo Zaffaroni, una cosa es detener al sujeto, y otra cosa... O llamar al 911, o llamar, claro, ¿no? Entonces, digo, con la prevención también tenemos que terminar con este criterio de criminalización, ¿no? Entonces, lo decía ya también la presidenta, digo, porque es negro o porque es pobre, entonces lo condenamos. Y este es el camino para mí de la prevención. No sé si respondo. Sí, pero digo, ¿con qué panorama te encontraste, si puedo tutearte, frente al Cedronar, justamente en estas zonas vulnerables? La presidenta, cuando me propuso de estar al frente, me dijo con claridad: salí a la calle. Sacá la Cedronar a la calle. Ese es el panorama con que nos encontramos. Una Cedronar metida en el edificio, una Cedronar que no estaba respondiendo a la necesidad. Nosotros en este tiempo, con el trabajo de la misma gente que está en la Cedronar, ¿no? Porque solamente se removieron directores o cargos políticos, digo, con la misma gente que estaba en la Cedronar, se aumentó un montón la asistencia del CEDECOR, que es el centro de prevención, del centro de atención inmediata, desde que salimos en las publicidades de Fútbol para Todos, que es una inversión para nosotros, ¿no? Digo, aumentó en 1200% los llamados a la línea del teléfono pidiendo asistencia. De ese 1200 que nos quedó en un 300% más o menos estable, el 20% han sido pibes que consumían pidiendo ayuda, y automáticamente con esa ayuda, digo, sale el CEDECOR a atenderlos, y sale, se van a ver qué hacemos, a dónde va, cómo lo contenemos, a dónde lo derivamos, ¿no? Ahora, con el acto de ayer, y ya termino, con el acto de ayer de la presidenta, digo, uno ve, digo, las 10 personas que están al frente del teléfono no paran de hablar, ¿no? Esto es lo que hemos logrado. Lo que pasaría si lo levantaran los medios, ¿no? Lo que pasaría si levantaran los medios.